Señores, semana número 5 del reto para vivir de trading y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo he conseguido salir de la mala racha y cómo he conseguido maximizar mis beneficios, sobre todo en la cuenta que ya tengo fondeada. Vamos al lío. Primero os voy a enseñar un vistazo general de todas las operaciones de esta semana, por aquí las estáis viendo. Eso sí, hay que tener en cuenta, ya lo veremos más adelante, que aquí quedan dos operaciones abiertas durante todo el fin de semana, que tenemos que ver cómo avanzan el lunes cuando abra mercado. Aquí únicamente quedan las operaciones que han quedado cerradas completamente. Estas son todas las cuentas de los challenge y por aquí estáis viendo las operaciones en la cuenta fondeada. Ahora vamos a pasar cuenta por cuenta a ver los paneles y aquí estáis viendo la cuenta de FTMO. Aquí estáis viendo la captura, esta semana ha sido un menos 1%, nada del otro mundo. Lo que sí que es importante destacar es que las que peor están funcionando son las operaciones en el IBEX. La que parece que sí que está empezando a funcionar bien otra vez es la de Nvidia. Y dirás, pero si no hay ninguna operación cerrada. Fijaos en las dos operaciones que quedan en flotante. Y en esta cuenta tampoco voy a decir mucho más porque simplemente sigo las operaciones que manda el script. Vamos a la siguiente. Aquí estáis viendo la primera y única cuenta de Wall Street Funded que he operado esta semana. Básicamente la que opero siguiendo el movimiento principal de la apertura de London y básicamente ha funcionado muy bien. Aquí lo estáis viendo, ha sido prácticamente un 1% en profit esta semana. No es nada espectacular, pero está muy bien. Luego veremos el resultado final de todas las cuentas, pero esta es la que mejor encaminada va a estar fondeada. Pasemos ahora a la cuenta de Noctorial de 25.000, la única cuenta que tengo ya fondeada y básicamente usa la misma estrategia que uso con la cuenta que os he enseñado anteriormente en Wall Street Funded. Y aquí sí que me quiero parar y quiero destacaros dos cosas muy importantes. La primera es que, como estáis viendo aquí, me sale un balance de 23.957 y aquí en el panel me sale de 25.001. Es decir, desde hace 2 semanas, hablando con ellos prácticamente a diario, no contestan, les da igual y sinceramente es una empresa que no me gusta nada cómo está haciendo las cosas. Dicho esto, yo voy a seguir operando esta cuenta, si al final no se puede retirar, etc, 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 será problema de Aarón del futuro. De momento, lo que yo puedo controlar. Básicamente porque esto es problema suyo y de sus bloqueos de cuentas y lo mal gestionada que está esta empresa. Dicho esto y cosas que yo puedo controlar, quiero hablaros del punto que os he dicho al principio de cómo he conseguido rentabilizar mi cuenta fondeada mucho más. Y para entender esto tenemos que irnos un par de semanas atrás, cuando esta cuenta la tenía en menos 5%. Entre mala gestión de riesgo, entre meter operaciones por FOMO y entre tener mucha ansiedad por operar, dejé la cuenta en menos 5% y es cierto que me entró mucho pánico a la hora de operar. Básicamente es la única cuenta fondeada que tengo, me ha costado muchísimo trabajo fondearla y me daba bastante pánico quemar la cuenta. Por eso estaba utilizando un riesgo muy bajo. A lo mejor un 0,25, un 0,3 de riesgo por operación, que es muy poco. Al final pensad que si yo quería retirar en esta cuenta tenía que sacar un 5% de profit y luego lo que yo quisiese retirar, y esto arriesgando un 0,25% es muy poco. Y tenemos que tener en cuenta que mi tiempo límite es en septiembre. ¿Qué es lo que he hecho? Pues simplemente subirle el riesgo. He tenido que atarme el cinturón, ponerme los huevos aquí de corbata y operar con más riesgo, porque si no iba a ser inviable. Mejor dicho, tenía que acostumbrarme a un riesgo aceptable para esta cuenta. Y como estáis viendo por aquí, ha funcionado muy bien. Esta semana ha acabado en un 1% en profit, que puede parecer que no sea mucho, pero teniendo en cuenta que yo ahora mismo estoy operando cuentas de 5 y de 10.000 con sus respectivos riesgos, esto es más del doble, entonces mentalmente hay que acostumbrarse. Y esto es lo que he hecho esta semana y está funcionando muy bien. Y por último nos queda la última cuenta que he operado esta semana, básicamente ha sido la de Orion Funded, que únicamente he operado el martes. Vi una operación muy buena, el Dow Jones llevaba un muy buen día, así que me permití el riesgo de meter una cuenta más. Y salió bastante bien, aquí lo estáis viendo, prácticamente un 1%, que básicamente recupera las pérdidas que ya teníamos en esta cuenta. Solamente quedarían dos cuentas de las que hablar, una es la de Noctorial de 5.000, que está en break-even y se ha quedado así porque no he abierto ninguna operación, he operado todas las demás cuentas, y la de Wall Street Funded de 10.000, que es la cuenta que utilizo con la estrategia manual con RRs muy largos, buscando un 1.3, un 1.5, que no he visto nada claro esta semana y por lo tanto tampoco he operado. Perfecto, ya hemos visto cómo están las cuentas, las operaciones que he hecho esta semana, pero ahora vamos a pasar a una parte que considero que es bastante más importante que una estrategia, y es básicamente el mindset y la psicología en cuanto a la hora de operar. Concretamente esta semana ha empezado muy bien, tanto lunes como martes, con muy buenos resultados, y aquí es donde precisamente quiero poner el freno y explicaros algo. Y es que yo personalmente gestiono mucho mejor las pérdidas que las ganancias.
Yo ya me he acostumbrado y me he mentalizado a que las series de pérdidas son normales, a que no es ningún drama, a que las malas rachas pasan, a que el siguiente trade no tiene por qué ser perdedor y tienes que seguir y seguir y seguir y tener resiliencia como para seguir operando tranquilamente, pero lo que no se me da tan bien gestionar son las rachas de ganancias. Ya me ha pasado varias veces que en cuanto tengo varios días seguidos de ganancias, incluso una semana, se me va un poco la cabeza. Y no en el sentido de gastar dinero, ni mucho menos, simplemente con el hecho de pensar que como llevo tanta ganancia, mi cerebro interpreta que voy a seguir ganando. Entonces, todo trade vale y todo trade pretende ir a take profit. Que sí, que de normal es así, pero no es una buena mentalidad. ¿Por qué? Pues justamente te voy a poner un ejemplo que me pasó el jueves. Mi estrategia manual sigue X, Y y Z. Bueno, pues el jueves se dio un escenario en el que X y Y estaban bien, pero Z no estaba del todo claro. Y aquí es exactamente donde os digo que la cabeza te traiciona. Z no estaba confirmado, pero mi cabeza estaba pensando en que llevo una buena racha y en que todo va a llegar a take profit. Por lo tanto, entré en un trade. Entré sin tener todas las confirmaciones y por lo tanto no estaba 100% seguro de la operación que estaba ejecutando. Y eso causó que en cuanto el precio se dio una pequeña vuelta, a mí me pusiera taquicárdico el corazón. Te entra la ansiedad, te entra la desesperación, no tienes claro qué estás haciendo y ni siquiera tienes segura la entrada. Y esto, déjame decirte que te va a pasar así de veces. Pero aquí es cuando te tiene que entrar la cabeza fría, cuando tienes que pensar como trader y no como enfermo que está ganando dinero. No es una buena operación, no tienes todo seguro y estás ansioso perdido. Tienes que tener las bolas así de gordas para decir: para, frena. ¿Qué es lo que hice? Cierro la operación y me voy al gimnasio. Y dirás, bueno, sí, es que eso es muy fácil. No, todo el que esté haciendo trading sabe que esa decisión no es nada sencilla. Básicamente porque no somos robots, somos seres humanos y tenemos emociones, y eso se traslada al trading. Y luego tienes que tener la suficiente cabeza fría como para no estar toda la mañana mirando el gráfico a ver qué hubiera hecho la operación. Si ya estás fuera, no sigas mirándolo. ¿Qué es lo que hice? Cerré la operación, me fui al gimnasio y no lo miré. Por la tarde después, cuando estuve analizando y viendo las operaciones que había hecho y revisando por qué había entrado mal, me di cuenta de que además de tomar una muy buena decisión, que es la única cosa importante del día, si me hubiera dejado llevar por el momento y por la ansiedad, habría perdido 2 operaciones, me habría llevado 2 stops porque el precio se había ido en contra. Pero ojo, repito, eso no es lo importante es la toma de decisión de cerrar el gráfico y de pirarte. Dicho esto, vamos a ver el estado actual de las cuentas. Como estáis viendo aquí, la de Wall Street Funded de 5.000 está en un 3,7%, bastante bien. La de 10.000 básicamente se ha quedado como estaba, en un menos 1,37%. La de FTMO con balance cerrado está en menos 1,4, pero recordemos que quedan 300 y pico dólares en flotante. La de Orion en menos 0,35. Y por último la cuenta de Noctorial ya fondeada, que está en menos 4%. Dicho todo esto y con todas las cuentas aquí delante, vamos a hablar sobre los cambios que quiero hacer de cara a la semana que viene. Y la verdad es que actualmente estoy muy contento tanto con los riesgos que estoy utilizando como con las cuentas, por ejemplo, que estoy dejando de utilizar por dejarlas de comodín o ni siquiera usarlas, excepto por una de ellas. En esta cuenta de aquí, la de Wall Street Funded de 5.000, tengo un riesgo muy parecido a la cuenta fondeada de 25.000. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que es una cuenta de fondeo. Por lo tanto, para de cara a la semana que viene, lo que voy a hacer es subirle un poquito más el riesgo para intentar sacar mejores profits. Al final no creo que tenga mucho sentido arriesgar más en una cuenta fondeada que en una de challenge. Me he dado cuenta esta semana y es lo único que quiero cambiar. Dicho todo esto, espero que os haya gustado. Veremos qué tal funciona de cara a la semana que viene. Y recuerda que tienes actualizaciones diarias tanto en TikTok como Instagram, que lo tendrás por aquí en pantalla. Échale un ojo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.